Noticiero y tenemos ya mismo, y como podrán ver quienes estén disfrutando de la TV de Punto Cero, a Juan Pablo Pucciarelli con la actualidad universal, interplanetaria, o tal vez nos acotemos y contemos algo que está pasando en algunos de los países más cercanos a nuestra querida y tierra argentina que tanto cobijo nos da. Así es. Hola Diego, buen día para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Sí, no vamos a ir al aspecto interplanetario Ya demasiados problemas tenemos en la Tierra. Totalmente. Vamos a ir a Colombia, que queda un poco más cerca. Vamos a hablar de la conflictiva actualidad política colombiana. Recordemos que desde agosto de 2022 el país colombiano es gobernado por Gustavo Petro, que encabeza el proyecto más de izquierda o progresista o nacional popular o como se lo quiera denominar de la historia del país. En los últimos días fue noticia el gobierno de Petro por un cambio grueso que hizo en el gabinete a raíz de un conflicto político que ahora mismo vamos a mencionar, a abordar. Quizás la oyentada esté al tanto porque tuvo bastante repercusión mediática a nivel regional sobre todo. Pero bueno, hagamos un repaso breve antes de meternos de lleno para entender un poco mejor de qué va esto, ¿no? El presidente Petro cerró el año 2022 con un gran triunfo político, que fue la aprobación de la reforma tributaria, que fue una de las grandes promesas de campaña de Petro. Básicamente un proyecto que grava a los sectores más concentrados de la economía para financiar programas de salud, de educación, de combate a la pobreza y a la indigencia, de cuidado del medio ambiente y otros aspectos. Pero este 2023 está siendo distinto, por ahora al menos, ¿no? Estamos hablando de otro de los grandes objetivos políticos del gobierno, que es la reforma a la salud. Todo un tema en Colombia, la salud pública o privada, mejor dicho. Sí, que cuando hay cambios de gobiernos a veces se vuelven a plantar ideas que tienen que ver con la privatización de ciertos sectores que repercuten y que refieren a la administración pública. En este caso, la salud. Exactamente, algo que el propio Petro se encargó de darle absoluta prioridad y que le está trayendo un dolor de cabeza. Pero bueno, primero quisiera mencionar algunos puntos de esta reforma que son realmente importantes. Traje 6 resumidos para que el público pueda entender hacia dónde apunta, ¿no?, esta transformación. Punto 1, reduce la brecha entre las grandes ciudades y las zonas rurales mediante la creación de centros de atención primaria, uno cada 25.000 habitantes. Punto número 2, un sistema de prevención de enfermedades que implementa el monitoreo, la atención entre la población y el cuidado de la salud mental, que es un aspecto realmente importante a partir de la pandemia, sobre todo, ¿no?, de la irrupción y las consecuencias gravísimas que tuvo la pandemia en la salud mental. Punto número 3, la centralización de los pagos a través de un organismo estatal que ya existe, que es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, perdón el chocolo, y removiendo así las EPS, que es quizás la gran polémica del sistema sanitario colombiano, las EPS, entidades promotoras de salud, que son las intermediarias entre las prestadoras y la ciudadanía, ¿no? Que es uno de los aspectos más transformadores, que acabo de mencionar, del proyecto. Punto número 4, calificación y seguimiento técnico de instancias internacionales como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Punto número 5, que es en el fondo la esencia de la reforma, que es la prestación público-privada, es decir, van a seguir habiendo clínicas privadas, laboratorios privados y demás, pero los valores los pasa a establecer el Estado a través del Ministerio de Salud de la Nación. Vos te imaginarás el grito en el cielo que pegaron los sectores privados de salud al darse cuenta que si se aprueba esto, no van a poder decidir más cuánto sale. Sí, que a veces nosotros en Argentina tenemos naturalizados que el acceso a la salud o que tenemos un sistema de salud pública que además es intocable, entre comillas, siempre obviamente entendiendo quién o qué gobierno se ubique en el poder. Pero bueno, en lo que sucede en Argentina, medio que tenemos naturalizado que la salud es pública, eso no se toca, y más allá de lo que puede ir variando o no en el sector privado, como por ejemplo algo que se suele poner en agenda es
las obras sociales Claro, y demás. exacto. Pero en otros países de Latinoamérica no está tan así la cosa. Por no decir que es bien distinto. Exactamente. Último punto de la reforma, y seguimos. Calidad de vida para las y los trabajadores del sistema de salud, que incluye un incremento salarial significativo, mejora en las condiciones laborales, hincapié en la formación profesional y dándole prioridad a quienes trabajan por fuera de las grandes urbes. Como vemos, hay un rasgo distintivo que es la prioridad de las zonas rurales. Siempre que hablamos de las sociedades latinoamericanas tenemos que mencionar la fragmentación y la heterogeneidad. Obviamente Colombia no es la excepción, no es lo mismo Bogotá, Medellín o Cali que una zona rural, está de más decirlo, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, la noticia de los últimos días. El martes 25, este martes, se votó en la comisión de la Cámara de Representantes, el primero de los 4 debates que tiene que atravesar la reforma. Logró aprobarla el gobierno por 10 votos contra 8, mucho más ajustada la cosa de lo que pensaba. Pero además... Eso también, Sí. algo que, perdón que te interrumpa, Sí. Juan Pablo, pero algo que sucede en las distintas votaciones es también considerar y ver cuántos son los votos, la diferencia, cuando es unánime, digamos, es un indicio, es un indicador. Absolutamente. Sobre todo viendo lo que vino después de esa votación, que es la ruptura que tenía Petro de la alianza con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, que son... Digamos, si tenemos que describir rápidamente cómo llega Petro al gobierno, es una coalición de 3 tercios. El primer tercio es el principal, obviamente, que es el que se referencia en él, es el pacto histórico, así llamado. El segundo tercio es la Alianza Verde y el tercer tercio es el sector de estos 3 partidos, que son lo más de centro o de centro-derecha, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya tenemos el primer punto de inflexión, que es la ruptura de la coalición de gobierno, tal como la conocimos hasta hace 4 o 5 días. Vamos a escuchar a Petro el mismo día que se daba esta votación y esta crisis, Sí. en la entrega de un predio rural llamado La Calera, en la zona de Zarzal, en la región del Valle de Cauca, una zona rural. Vamos a escuchar lo que decía, que me parece muy interesante acerca del relanzamiento que se está a punto de producir en el gobierno. Escuchamos entonces el audio número 1. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Bien. Fuerte, ¿no? Hay una cuestión muy interesante ahí que quizás no es lo central de lo que dice, pero para mí es muy relevante, que es la cuestión de la paz. Viste que metieron ahí en el medio lo fundamental que es no solamente la buena gestión de gobierno, sino la concreción de las promesas de campaña, digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué habla de esto? Bueno, porque sabemos, ¿no?, la historia de violencia armada que arrastra Colombia hace décadas, que Petro se comprometió a resolver, que avanzó en acuerdos concretos de paz. ¿Te acordás a fin de año que hicimos una columna? Siguen esos acuerdos, sobre todo con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que es la guerrilla activa más importante que tiene Colombia en estos momentos. Eso sigue su curso, pero él, me refiero al presidente, entiende que sin concretar las transformaciones que reduzcan las desigualdades sociales en Colombia, no va a haber un terreno fértil y duradero para la paz. Por eso, él está hablando en este caso de la redistribución de tierras para los campesinos. Él tiene ya una confrontación importante a esta altura con la FEDEGAN, Federación de Ganaderos de Colombia. El gobierno le propuso a la Federación de Ganaderos comprar con dinero público hectáreas en cantidad en las zonas fértiles
y la respuesta que obtuvo es una cantidad mucho menor y en zonas poco fértiles, en la zona fronteriza con Venezuela. Es como una especie de equivalente a la sociedad rural en Argentina Algo o así. algo por el estilo, ¿sí? Algo O la así. mesa de enlace, cosas, algo ahí. Exactamente. Referido a los grandes productores o exportadores del sector agro. Exactamente. Que cortan el bacalao, para decirlo mal y pronto. Para que se entienda. No solamente en Colombia, pero en este caso en Colombia, ¿no? Esto fue, como dije, el martes 25. Al día siguiente, efectivamente, se producen los cambios de gabinete que ya este discurso preanunciaba, ¿no? Varios, entre ellos el principal es el del ministro de Hacienda, que sale, José Antonio Ocampo, por el entrante Ricardo Bonilla. Ocampo era, vamos a decirlo así, la garantía de cierta prudencia para los mercados. Vos te imaginarás que llega el primer gobierno de izquierda o centroizquierda de la historia de Colombia y no van a estar felices la vida los mercados, abro comillas, cierro comillas. Pero bueno, él tuvo la cintura, en varias cuestiones tuvo cintura política. Primero para armar la alianza que armó, después para relacionarse con sectores de poder, ya habiendo llegado al gobierno, y en el medio para ofrecer esta figura, la de Ocampo, que tiene prestigio a nivel del sector privado, digamos, y que era una especie de garantía. No obstante, Petro iba avanzando con las propuestas de sus reformas, como dijimos la tributaria anteriormente, que logró pasarla, ahora con la de salud. Pero bueno, en su reemplazo viene Bonilla, que es más neokeynesiano, más díscolo, si se quiere, con los deseos del poder económico. Vamos a ver cómo sigue eso, acaba de asumir. En simultáneo, que tuitea Petro, dos cuestiones centrales. La primera, leo. Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, punto 1, la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Y punto 2, la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Se está refiriendo a César Gaviria, presidente del Partido Liberal, que amenazó abiertamente a los integrantes de su bloque que acompañaban el proyecto de Petro con sanciones fuertes que, según lo que contempla el estatuto específico en Colombia, puede llegar incluso a suspender el derecho al voto. O sea, imagínate, sos diputado y te suspende el derecho al voto, ¿no? Importante. Hay un conflicto ahí grueso que vamos a ver cómo sigue. Traje un segundo audio también de esa misma tarde de Petro, hablando de la representación política. Me pareció interesante, es más cortito, pero para entender qué pasa cuando se vota y lo que se vota después no se aplica porque hay interferencia. Bueno, a ver, escuchémoslo a Petro de vuelta. A pesar del triunfo electoral, cuando le dijimos al pueblo del estallido social, cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas. Y eso no debe ser. Podría aplicar en un montón de lugares y en un montón de contextos este breve discurso. Absolutamente, y qué interesante, porque claro, democracia, ¿no? La elección del pueblo a través de sus representantes, lo que ya sabemos en lo teórico. Ahora en lo práctico, los poderes fácticos, las oposiciones concretas y efectivas en el tablero político, muchas veces, obstruyen la voluntad de la mayoría, básicamente, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. No se cayó la reforma de salud, hay que decirlo, no es que la estamos velando, pero está encontrando serias dificultades que, por ejemplo, no había encontrado la reforma tributaria, que salió con un amplio apoyo. Vamos a ver cómo sigue. Además, Petro está avanzando en otras dos cuestiones, que las resumo brevemente para ir cerrando. Por un lado, el diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela. Petro se está plantando como un actor regional de peso, hace ya bastante tiempo, pero con esto en particular. Recibió primero a Maduro, en realidad se juntó varias veces con Maduro. Recordemos que él fue muy crítico de Maduro mucho tiempo antes de ser presidente, pero ahora
se comprometió y está cumpliendo a revertir la política uribista, antichavista, furibunda. Sí, que además Colombia tiene ciertas particularidades en la relación gubernamental y también social justamente de Colombia con Venezuela. Así que es casi vital o fundamental que tenga un vínculo, una relación con las rispideces o las críticas del caso, que eso no hace a que no puedas tener acuerdos, convenios, firmas, rúbricas que digamos, impulsen el mercado binacional. Exactamente. Hay que decir que Venezuela se está acercando a un periodo electoral que puede ser decisivo, que puede marcar nada menos que el fin del chavismo, digamos. Sí, ¿no? O el pseudo-chavismo que claro, continuó Maduro. Claro, sí. El neochavismo, como se lo quiere decir, pero efectivamente podemos estar a las puertas de un cambio histórico en Venezuela y Petro se está parando como un mediador, lejos de lo que hacía Duque o lo que hizo Uribe, ¿no? Sí. Y por otra parte, lo que decía antes, las negociaciones de paz, principalmente con el Ejército de Liberación Nacional. Hubo un encuentro el mes pasado en México que, bueno, como decía, está siguiendo su curso, pero que obviamente está supeditado a cuánto de lo que Petro prometió en campaña y que está intentando concretar se pueda efectivamente realizar, ¿no? Muy bien. Juan Pablo, de todo. De todo. De todo. Y ni siquiera mencionamos que te lo tiro así, yo lo tiro en el aire, ¿viste? Sí. Si pica, lo agarran, manotean, no sé, será como una mariposa revoloteando. Hay elecciones en Paraguay. Exactamente, lo tengo en la cabeza para la columna que viene. Si tenemos nuevo presidente en Paraguay, habría que conocer un poquito el escenario en Paraguay y también para nosotros como Argentina, como futuro acuerdo, porque no nos olvidemos, es uno de los países fronterizos, hermanos, integramos el mismo mercado. Exactamente, lo que podemos adelantar es que se decide sí o sí el domingo porque no hay segunda vuelta. O sea, el que gana, gana por un voto y chao. O sea que es uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene balotaje. Así que bueno, ya sí o sí... Mirá, venimos la cara que pongo yo es la misma del otro lado y estamos ahí expectantes, así que tenés club de fans, así que le mandamos un saludo a bueno. Sergio, que el otro día vino acá y dijo, la verdad que la columna de Juan Pablo Qué es grande. un golazo, así que Muchas gracias. Sergio. mandale un saludo al famoso Serenito, amigo de la casa. Claro que sí. Y obviamente también a quienes están del otro lado escuchando, hay varios mensajes ahí, voy a luego hacer los honores del caso. Juan Pablo, siempre un placer. Gustazo. Te quiero interrumpir cada menos, pero ¿qué querés? Es tu culpa, vos me despertás estas pasiones y empezamos a armar debates. Está buenísimo. me Nos encanta. pasamos de tiempo, como siempre. Bien, Bueno. Juan Pablo, muchas gracias y bueno, y si te necesitan en las redes, ¿cómo Sí, llegan? en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, C-L, ahí me pueden encontrar. Nos vemos el viernes que viene. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a ir a una canción, no sé, ¿hoy es todo Fito? ¿Ya tienen seleccionado? No, cambiamos, porque veníamos medio... es que estamos manijas así con la serie. Así que no sé qué va a sonar, pero antes, ¿qué me hace el gesto de apurate, Nahuel? Viejo. Bueno, sí, flash informativo, lo que hay que saber, música y ya volvemos con mucho más noticiero. Paso para elegir. El Gobierno Nacional hizo oficial la convocatoria para la realización de primarias abiertas, simultáneas obligatorias, las PASO, para las elecciones presidenciales. Se confirmó que la fecha será el domingo 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. Préstamos, dólares y deudas. El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó un programa de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina para disponer de hasta 690 millones de dólares. Argentina tendrá créditos rápidos por los próximos 2 meses. Uruguay a la francesa. El Senado del país rioplatense extendió la edad jubilatoria de 60 a 65 años, en línea con la reciente y discutida medida en Francia. Entre manifestaciones y protestas, la Cámara Alta aprobó el proyecto con 17 votos a favor de 28 posibles. Paraguay elige. Este domingo se realizan las elecciones presidenciales en el país fronterizo. Efraín Alegre, Santiago Peña, Paraguayo Cubas, Euclides Acevedo y hasta José Luis Chilabert se disputarán la administración del Paraguay por los próximos 4 años. Una feria, millones de libros. Este jueves comenzó la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Sociedad Rural. El escritor, Martín Cohan, dio el discurso de apertura y la feria se extiende hasta el 15 de mayo. América Ovalada. Este viernes y por la segunda ronda del Super Rugby Américas, Pampas recibe a las 20 horas a Cobras Brasil 15 y el sábado, desde las 18 horas, Dogos visita a Selknam.
Peñarol Rugby encabeza el torneo, seguido por las franquicias argentinas Dogos y Pampas.